Vamos a continuar con nuestro estudio de una manera expositiva del Evangelio de Marcos. Y siempre recuerde tener su hoja de apunte, de nota, para que usted siga una idea de lo que estamos hablando. ¿Cuántos de ustedes en sus años cuando estudiaron en el bachillerato, la secundaria, el profesor hacía un anuncio y de momento decía corrección, eso en nuestro país más que nada, corrección de cuadernos? Se pedía el cuaderno para corregir todo el cuaderno si usted estaba tomando las notas, si tenía todos los apuntes. ¿Cuándo ustedes experimentaron eso? Quizás en mi país nada más. En algunos, no soy el extraño. Quizás yo hago esto y le digo, hermano, corrección de notas, a ver si usted está tomando nota o ahí va él los días que ha faltado los servicios. No es broma, mis hermanos, pero eso es una... Algunos dicen que lo tienen aquí. Así que vaya en su Biblia, Marcos capítulo 2, versículo 23 en adelante. La semana pasada nosotros vimos cómo los religiosos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes se acercaron a Jesús buscando la ocasión para juzgarle, buscando la forma de discutir con Jesús, no para aprender, sino para crear más problemas. Y la semana pasada vimos que cuando Jesús llamó a Leví, a Mateo, para que fuera uno de sus seguidores, sus discípulos, Jesús fue a la casa de Leví y junto a Leví se vinieron con él, con Mateo, muchos pecadores, cobradores de impuestos. Estos cobradores de impuestos eran despreciados por la sociedad y Jesús comenzó a ser juzgado. ¿Por qué tú estás comiendo, riéndote, hablando y compartiendo con pecadores? Y Jesús tiene este enfrentamiento y le dice: yo no he venido hacia los sanos, sino hacia los enfermos. No he venido a buscar justos, sino a pecadores. Con esto se da de la mano otro enfrentamiento, que es el día del ayuno. Los discípulos de Juan, los fariseos ayunan, pero tus discípulos no lo hacen. Y vemos cómo Jesús le respondió en cuanto a este aspecto en los versículos que vimos la semana anterior, la semana pasada. Hoy vamos a ver dos enfrentamientos más, dos confrontamientos que hace Jesús con estos fariseos. Y tiene que ver específicamente con un día de la cual ellos van a juzgar, a buscar la manera de cómo cuestionar a Jesús y cuestionar su ministerio. Y antes de nosotros ver estos versículos, permítame orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y que nosotros podamos concentrarnos y podamos ver ¿qué quieres enseñarnos tú a través de tu palabra? En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana yo quiero ver con ustedes este tema. Cristo es nuestro verdadero reposo. Cristo es nuestro verdadero descanso. Cristo es la persona en la cual nosotros confiamos. Y esto es importante en nuestros días, pero también en el tiempo en que Jesús está hablando en cuanto a un tema en particular. Muchas religiones y muchos grupos, muchas sectas religiosas tienden a poner mucho énfasis en el exterior del hombre, en lo que puede hacer el hombre, las fechas que debe guardar, el tipo de comida que puede comer o no puede comer, los ídolos que debe de adorar, las cosas que debes hacer para guardar un día específico. Y estas cosas con el tiempo van convirtiéndose en un estrés, en una carga para la persona, y lo fue lo que Jesús va a enfrentar el día de reposo o el Sabbat. El día de reposo, que era un día específico que Dios le había dado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para que ellos guardaran este día y adoraran a Dios en este día. Jesús no está condenando lo que se estableció en la ley. Jesús lo que va a condenar es la forma en que ellos hacían y forzaban a las personas a cumplir una regla de hombre.
Y en Marcos capítulo 2 versículo 23 vemos el primer enfrentamiento que Jesús tiene cuando los discípulos recogen espigas. Los discípulos recogen espigas, los discípulos recogen un tipo de trigo, un tipo de semilla para ellos comer, y en este caso esto es lo que se da. En primer lugar, si tienen sus notas ahí, ustedes pueden ver, vamos a ver el incidente. El incidente, ¿qué es lo que se está pasando? ¿Qué fue lo que sucedió? Y qué es lo que Jesús va a qué es lo que ellos, los fariseos, van a cuestionar y cómo Jesús le va a responder. El versículo 23 del capítulo 2 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Esto es un momento común, un momento de la vida diaria. Jesús va de camino con sus discípulos y pasaron un sembradío, una tierra que estaba sembrada, y en este lugar los discípulos se detienen y comienzan a arrancar espiga, a arrancar esta semilla y comenzar a comerla mientras iban de camino. Los discípulos no están violando ninguna ley, no están violando absolutamente nada, porque de hecho en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, mira el detalle que Dios pone dentro de la ley. Dice: cuando entres en las mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Lo que Dios está diciendo aquí dentro de las leyes que le está dando es que mientras tú vayas en el camino y estés pasando por algo que esté sembrado, puedes tomar algunas cosas y seguir tu camino. Ahora, no tomes una bolsa, un saco, lo que sea, y comiences a arrancar y a cosechar esto que ha sembrado otra persona, porque no te pertenece. Pero sí puedes comerlo sin ningún problema y seguir tu camino. Esto es lo que ellos están haciendo, y ellos no están violando. La ley lo permitía y ellos lo estaban haciendo. Ahora, el versículo 24 dice: entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? No sabemos de dónde aparecieron estos fariseos, pero me imagino que estaban detrás de Jesús, acechándole, mirándole, buscando la forma de qué Jesús iba a hacer para ellos saltar y comenzar a juzgar a Jesús y a sus discípulos. Estaban caminando como espías, y quizás veían una esquina, se paraban, Jesús no lo veía, o los discípulos dejaban que se adelantaban y buscaban otra esquina, buscando cómo justificarse a sí mismo o cómo juzgar lo que Jesús está haciendo. Y en esta escena, lo que está sucediendo en el día de reposo, ellos dicen: ¿cómo es posible que tus discípulos estén trabajando, estén haciendo lo que no les es lícito en el día de reposo? Ahora, los discípulos no están violando una ley. Lo que habían hecho los fariseos es que ellos habían establecido leyes por encima de la ley de Dios. Ellos querían proteger la ley de Dios hasta el punto que ellos comenzaron a añadir ciertas cosas. Un ejemplo de esto es los fariseos habían puesto una ley que no se permitía cazar en el día de reposo, ir y cazar animales. Ellos llevaron eso tanto al extremo que si había un insecto dentro de la casa, ellos no podían matarlo porque estaban cazando, estaban haciendo un esfuerzo, tenían que abrir la puerta y dejar que ese insecto saliera de su casa, de la casa, por su propia cuenta. En el día de reposo, los fariseos llegaron al punto de ¿cómo protegemos y no le permitimos a las personas caminar larga distancia? Vamos a poner una cantidad de pasos. Y ellos permitían caminar 1999 pasos. Si llegabas a 2000 pasos, ya estaba violando la ley. Esto no era una ley establecida por Dios, era una ley que ellos habían añadido. Los fariseos también no le permitían, decían: no puedes trabajar y cargar mucho peso.
Ellos pusieron una ley, dice, si estás caminando, te cae agua y te mojas, tu ropa cambia el peso, por lo tanto debes detenerte, dejar que tu ropa se seque y continuar tu trabajo, continuar tu caminata. Si todas estas reglas habían llegado a un punto de crear cierto estrés, porque ellos estaban añadiendo reglas sobre reglas. Jesús aquí, ellos están cuestionando a Jesús, ¿y por qué tus discípulos trabajan en el día de reposo? Pero ellos no están trabajando, ellos van de camino y están simplemente arrancando esta semilla y continuar su marcha. Ahora, fíjese el ejemplo que Jesús le pone. Jesús va a responder a su pregunta con este ejemplo. El ejemplo bíblico de parte de Jesús, véalo en los versículos 25 y 26. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió de los panes de la proposición, de los cuales no le era lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Esto es una ofensa lo que sintieron los fariseos cuando Jesús le dice, ok, ustedes son los doctores de la ley, ustedes son los inteligentes, los intelectuales que conocen la ley. Ustedes nunca han leído el Antiguo Testamento. Es una ofensa porque ellos eran los conocidos, los que sabían. Y Jesús le dice, ven acá, ¿ustedes no saben lo que sucedió en el Antiguo Testamento? Ahora Jesús sabe que ellos saben, pero ellos no entienden el verdadero significado del hecho que Jesús está narrando. En el Antiguo Testamento, voy a resumirlo en un pasaje, si usted quiere leerlo por su propia cuenta, pero Primera de Samuel, capítulo 21, se encuentra lo que Jesús está narrando. Y lo que está sucediendo en Primera de Samuel, capítulo 21, es que David está corriendo de Saúl. David está con soldados y mujeres y hombres que estaban siguiendo y está corriendo de Saúl. Él llega al templo y aquí está el sumo sacerdote y David le dice, dame de comer. Dice, lo único que tenemos son los panes de la proposición. Los panes de la proposición, para explicarle un poco, eran 12 panes que se ponían en el templo y cada sábado, cada día de reposo se sustituían esos panes. Esos panes estaban frescos, representaban las 12 tribus de Israel y representaban la provisión diaria de Dios hacia el pueblo de Israel. Se ponían estos 12 panes, luego se quitaban y los sacerdotes podían comérselo. Solamente los sacerdotes, no cualquier persona. Entonces David llega a este lugar y dice, estamos corriendo de Saúl, necesitamos comida. El sumo sacerdote dice, lo único que tenemos es los panes de la proposición. David dice, pues dámelo. David se lo comió, David le compartió a sus soldados y ellos se alimentaron. Jesús está tomando este ejemplo y está haciendo referencia a esto, diciéndole, nunca, ni en el Antiguo Testamento, las leyes estaban por encima de las necesidades de las personas. La ley se estableció para ayudar, para beneficiar al ser humano, no para que el ser humano se sometiera a algo que ellos no podían cumplir. Las leyes que se establecieron en el Antiguo Testamento, nunca fue la intención de Dios que maltratar al ser humano. Y lo que Jesús le está diciendo, si David, que comió el pan de la proposición, ustedes no lo juzgan, porque al poner el ejemplo de David estaba poniendo el máximo ejemplo en todo Israel, el rey por excelencia. Si ustedes no justifican ni juzgan la acción de David, que comió de los panes de la proposición, que solamente los sacerdotes podían comer, ¿por qué ustedes están juzgando a mis discípulos que están comiendo mientras ellos están caminando y no están violando ninguna regla? Entonces, con esto en mente, Jesús entonces va a la tercera parte y le da el verdadero significado del día de reposo.
¿Cuál es el verdadero significado del día de reposo? La verdadera intención que Dios tenía con este día. Y Él dice, el versículo 27, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús está poniendo esto. ¿Cuál de estas cosas fue hecha para el beneficio del otro? ¿El hombre para el sábado o el sábado para el hombre? ¿Por qué Dios creó este día? Después que el pueblo de Israel estuvo esclavo por 430 años en Egipto, marchan hacia la tierra prometida y duran 40 años. En ese proceso Dios le da la ley, y dentro de la ley Dios establece un día de reposo. Ese día de reposo que Dios estableció fue con la intención de beneficiar al ser humano. El día de reposo siempre fue la intención de Dios de que este día se tomara como una adoración a Dios, como un tiempo para descansar su cuerpo, enfocarse en Dios, como una oportunidad para ellos dejar descansar la tierra, descansar los animales. Todo lo que Dios está haciendo con el día de reposo que estableció dentro de los 10 mandamientos tenía esta intención. Era un descanso para que ellos se enfocaran en la adoración a Dios. Él dice, yo he creado este día, no el día para que ustedes beneficien al día, sino el día para que lo beneficie a ustedes. Es para ustedes, es para que ustedes entiendan que el foco central es la adoración a Dios. Es por eso que en el versículo 28 él dice, por tanto, el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. Esto es una declaración muy fuerte. Jesús en el capítulo 2, versículo 1 al 12 le dice, yo tengo la potestad de perdonar pecados. Y al terminar este pasaje le dice, yo también tengo la potestad de estar por encima del día de reposo, porque yo creé el día de reposo, yo lo establecí, por lo tanto yo estoy por encima de esto. A quien ustedes están juzgando es a mí. Yo establecí la ley y no estoy violando la ley. Jesús no violó ninguna de las leyes establecidas en el Antiguo Testamento, porque Jesús dice, yo no vine a violar la ley, yo vine a cumplirla. Yo vine a demostrarle que yo soy la única persona que puede cumplirla. Ahora, Jesús sí violó los mandatos, las leyes establecidas por los fariseos. Las cosas que ellos habían establecido para poner por encima de la ley, Jesús les dijo, esos son reglas de ustedes. Ustedes son los que han establecido la cantidad de pasos que hay que dar en el día de reposo, no Dios. Ustedes han establecido cuáles son las cosas que deben hacer el día de reposo por encima de la ley de Dios. Ahora déjeme decirle algo, hermano. En nuestro tiempo, nosotros no estamos muy lejos de cómo reaccionamos en la iglesia, estableciendo reglas y reglas por encima de lo que ya Dios ha dicho. Déjame ilustrártelo de esta manera. Yo puedo decirte esta declaración, la iglesia es un lugar donde nosotros venimos a adorar a Dios. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, ¿verdad? La iglesia es un lugar donde nosotros venimos con nuestros hermanos a adorar a Dios. Por lo tanto, es sabio tener reverencia y respeto. Es parte para que llevemos a cabo ese tiempo, el tener el respeto y la reverencia a Dios en el proceso en que nosotros adoramos a Dios. Ahora, yo puedo tomar esa misma declaración y decir, la iglesia es un lugar donde nosotros venimos a adorar a Dios con nuestros hermanos, por lo tanto debemos tener reverencia y respeto a Dios mientras estamos haciendo lo que hacemos, pero a esto yo le añado, así que debemos tener un código de vestimenta. Venimos a la iglesia, hay que tener un código de vestimenta. Las mujeres se deben vestir de esta manera. Las mujeres deben usar aretes o no usar aretes, deben usar maquillaje o no usar maquillaje, deben vestirse y ponemos una norma. Ok, yo estoy añadiendo a algo
que son reglas simplemente del ser humano. Y la iglesia es un lugar donde nosotros adoramos a Dios, por lo tanto, estas son las únicas canciones que se deben cantar en la iglesia. Estos son los únicos instrumentos que se deben tocar en la iglesia. Una batería no se puede tocar en la iglesia. ¿Cómo? Eso es un instrumento que no sirve para adorar a Dios. Son reglas que el ser humano ha añadido a lo que Dios no ha dicho nada. ¿Ves? A veces nosotros añadimos cosas y actuamos así como actuaron los fariseos. Ese es el punto, mis hermanos. Dios estableció algo y no necesitamos nosotros hacer nada para hacer lo que Dios ha dicho más efectivo. Es su palabra y su palabra es santa, es fiel y es justa y es completa. Mire lo que él dice en la segunda controversia que se da en los versículos del capítulo 3. Voy a ir al capítulo 3 y voy a ver los versículos 1 al 6. Una segunda controversia en cuanto al día de reposo. El odio de las autoridades religiosas cada día iba creciendo más hacia Jesús. Y cada vez estaban ellos más molestos. Y mire este encuentro, la escena de este encuentro que se da aquí entre Jesús y los fariseos. El versículo 1 del capítulo 3 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Que Jesús, un día de reposo, otra vez está en la sinagoga. Lucas capítulo 6, que narra el mismo evento, dice que mientras él estaba en la sinagoga estaba enseñando como lo solía hacerlo, y había un hombre que tenía seca la mano derecha. Lucas nos da más detalle, nos dice que este hombre tenía seca la mano derecha. La idea de la mano seca es tenía la mano encogida, tenía la mano, sus tejidos no estaban funcionando y tenía la mano más pequeña y no podía estirarla. Ahora, si este hombre tenía su función más con la mano derecha, quiere decir que a este hombre se le habían limitado sus actividades físicas. Y si tenía familia, se le hacía difícil poder trabajar para proveer para su familia. Entonces, viendo se le había secado, tenía esto marchitado y no funcionaban sus tejidos. Entonces el versículo 2 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Que estos hombres dicen aquí directamente que estaban acechando a Jesús. Estaban constantemente al acecho de lo que Jesús hacía con toda malicia. Así que al ver esto, ellos ven, ¿qué va a hacer Jesús? Está en la sinagoga, hay un hombre que está con una dificultad y ellos sabían que Jesús vino a sanar y a salvar lo que se había perdido. Jesús iba a hacer algo, iba a tener misericordia de este hombre. En el tiempo los fariseos solamente le permitían a una persona asistir a una ayuda médica si esta persona estaba en peligro de muerte. Así que si una persona se dislocaba un músculo o se rompía un brazo o lo que sea, tenía que aguantar el dolor porque eso no era algo de muerte. Si una persona se cortaba el pie, lo que sea, tenía que esperar para poder atenderse después del día de reposo, porque esto no era algo de muerte. Los fariseos habían establecido esa regla. Ellos habían establecido la ley de que el hombre tenía que esperar. Si tu vida estaba en peligro de muerte, podía ser atendido. Si no, tiene que esperar. Aguanta el dolor. Espera hasta que pase el día de reposo. Esta era la tradición, este era lo que se hacía. Una ley que establecieron ellos, no Dios. Fíjese la confrontación de lo que Jesús va a hacer en los versículos 3 y 4. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban.
O Jesús ve a este hombre y Jesús dice, ¿sabe? A Lucas capítulo 6, que narra este mismo hecho, dice que Jesús sabía los pensamientos de ellos. Jesús sabía lo que ellos estaban internalizando, analizando. Y Jesús se adelanta y dice, ok, ven acá. Lo pone en el medio y le dice, ok, ¿es lícito que yo sane a esta persona o no? ¿Es lícito en el día de reposo hacer lo bueno o hacer lo malo? Ellos no querían responder, porque al responder ellos se iban a poner en el medio y sabían que Jesús tenía la razón. Mire que dice Mateo, voy a leer Mateo capítulo 12, versículo 10 al 12, narrando este mismo evento, nos añade un detalle. Y dice Mateo capítulo 12, versículo 10, capítulo 12, versículo 10 al 12, y aquí había allí uno que tenía la mano seca y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Lo que Jesús está aquí diciendo, mire, si un animal de ustedes se cae en un pozo y está agonizando, ustedes no lo van a dejar morir, ustedes lo sacan. Pero a un ser humano, a una persona creada a la imagen de Dios, por la cual Dios se sacrificó y murió, ustedes lo dejan sufrir, pero ponen más atención a un animal. Los fariseos decían, si un animal se cae, usted lo levanta, lo recoge y hace lo que tenga que hacer a un ser humano. Así que si un hombre se caía en un hoyo y no podía salir por sí solo, está el hombre y está el animal. Los dos se caen. La ley decía de los fariseos, saquen al animal, pero dejen al hombre ahí hasta que pase el día de reposo. Que se muera de frío o de calor, de sed, pero que mañana lo sacamos, ¿entiende? Porque es el día de reposo. Hasta ese punto había llegado la dureza en los corazones de esta persona. Mire la indignación de Jesús, mire el enojo que Jesús expresa en estos versículos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió la mano y le fue restaurada sana. Es el único lugar en los evangelios donde usted va a encontrar que se dice explícitamente, claramente, que Jesús estaba enojado, entristecido, angustiado por la dureza de los corazones. Lo hizo en otras ocasiones, pero es el único lugar donde aparece tan claramente. Jesús está dolido por la actitud arrogante de insensibilidad de estos hombres, que en vez de escuchar a Jesús, lo que hacían era endurecer cada vez más su corazón. Así que Jesús le dice, conociendo sus pensamientos, ponte aquí en el medio, extiende tu mano. Es una declaración. Este hombre no podía extender su mano físicamente hablando, pero Jesús no le pone la mano. Jesús no hace nada, Jesús simplemente extiende la mano. Y el hombre extendió la mano y al instante le fue restaurada la mano. Estos hombres no se alegraron. Estos hombres no estaban, wow, mira lo que ha hecho Dios, sino más bien, ¿cómo se atreve este hombre a violar nuestras leyes? Algo que nosotros hemos establecido. Y mire la actitud de ellos, en vez de conmoverse, mire cómo ellos reaccionan. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Estos eran dos grupos, fariseos y herodianos, eran dos grupos que no se llevaban entre sí. Eran enemigos a muerte. Un fariseo, un herodiano, no se podían ver porque eran como perro y gato, que se tiraban de una vez y comenzaban a argumentar. No podían estar juntos. Pero en esta ocasión tienen un enemigo en común. Así que ellos hicieron consejo. Se unieron y dijeron, ¿sabe qué?
La idea aquí es destruir, es acabar con Jesús. Vamos a unir fuerzas. Y dice que los fariseos y los herodianos se sentaron, se tomaron una Coca-Cola juntos y comenzaron a conversar. ¿Sabe qué? Tenemos nuestras diferencias, no nos llevamos bien, no creemos las mismas cosas, pero tenemos un enemigo en común. Tenemos que acabar con Jesús. Vamos a juntarnos. Y estas personas lo hicieron con el fin de buscar y destruir el ministerio de Jesús, y esto iba creciendo cada vez más. Esto es lo que hace un corazón endurecido. Esto es lo que hace un corazón que simplemente está enfocado en guardar reglas y reglas que Dios no ha dejado, que Dios no ha establecido. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Pablo dijo a esta iglesia que estaban siendo atacada, una iglesia que estaba siendo atacada porque si guardamos estos días, si comemos esta comida o no comemos esta comida, si guardamos esta ley o no guardamos esta ley. Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. O día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que Jesús está diciendo, mire, lo que Pablo está diciendo, perdón, es, ¿sabe? Ya Jesucristo cumplió la ley. Jesucristo, lo que la ley estableció, Cristo al venir lo cumplió en su totalidad. Y Jesús resumió toda la ley en esto: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Y toda la ley se resume en esos dos mandamientos. Lo que si guardo este día, si como esta comida, si adoro a este santo, si esto o aquello, no. Dios dice no, eso no, para nada. Ya Cristo, lo único que tú necesitas es a Cristo. Lo único que nosotros necesitamos en este mundo es Cristo, no más religión, no más regla, no más cosas. Ahora, no me malinterprete, no es la vida cristiana, hay reglas, sí, en todo hay regla. Para que las cosas funcionen hay reglas, hay cosas que nosotros debemos seguir. Pero Jesús mismo dijo, ¿sabes qué? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que Jesús está diciendo, mis mandamientos en los salmos dijo, no son gravosos. Lo que yo pido que ustedes hagan es para su propio beneficio. Es para que ustedes vivan de una forma que me agrade, pero de una forma que ustedes mismos vean el beneficio de lo que es vivir santa, justa y piadosamente en este mundo. Y quiero terminar con estos dos pensamientos, mis hermanos. La vida cristiana no consiste en reglas establecidas por hombres, sino en una relación con un Dios vivo, misericordioso y amoroso. Muchas personas dicen, no, yo no quiero ser cristiano porque ahí hay muchas reglas. Pues estás escuchando un evangelio muy diferente a lo que la palabra de Dios enseña. Lo único que Dios dice, lo único que Dios espera es que tú vengas a Él tal y como estás. No arregles nada en tu vida. Déjalo así como está, pero ven a Cristo. Muchas personas dicen, yo quiero ser cristiano, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero aceptar a Cristo, pero hay tantas cosas que tengo que arreglar en mi vida. No vas a hacerlo. No puedes decir, yo necesito el médico, pero antes de ir al médico voy a tratarme. Tengo cáncer terminal de muerte, pero antes de ir al médico, que el médico tiene la solución, yo voy a tomarme algunos remedios y voy a hacer algunas cosas y después voy a ir. No, hermano, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios dice, ven tal y como estás, tal y como eres. Y Dios es el que nos da vida, Dios es el que nos da propósito, significado a nosotros.
El hecho de guardar un día, de guardar una fecha, de comer una comida, de eso no te hace más apto y más santo delante de Dios. Lo que Dios realmente quiere es que tú transformes tu manera de pensar, que tu corazón sea transformado por medio de la palabra de Dios. Jesús puso más énfasis en las necesidades de las personas que en las reglas establecidas por los religiosos. Jesús dijo, hay una necesidad, y la necesidad es que su corazón sea transformado, no que se añadan más reglas. Hermano, la relación con Dios es una relación basada en amor, es una relación basada en misericordia, es una relación basada en un Dios vivo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos una relación genuina con Él. Hermanos, inclinen sus rostros y vamos a terminar orando al Señor. Y si tú estás aquí en esta mañana y estás tratando de descifrar cómo es la vida cristiana, si me conviene o no me conviene, déjame decirte, es la única decisión en este mundo que tú vas a hacer, no te vas a arrepentir. Hermanos, una relación con Dios es una relación que nos da a nosotros el verdadero sentido en este mundo para nosotros vivir, para llenar el vacío más grande que todos nosotros nacemos. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Y si en esta mañana tú estás ahí cuestionando, ¿realmente soy o no soy cristiano? ¿Realmente he aceptado a Cristo? ¿O estoy tratando de... No trates de solucionar lo que no puedes solucionar por tu propia cuenta. Abre tu corazón a Dios y deja que Él transforme tu vida. Y estamos aquí para ayudar, para servir. Y si alguien dice, sabe, yo quiero aceptar ese regalo, yo quiero dejar de vivir según mis reglas y vivir para Dios, es hacernos una señal, decir, yo me gustaría conversar con usted, pastor, en cuanto a este tema. Será un placer hacerlo. Hermanos, hemos sido salvos por un Padre, por un Dios amoroso que va tras nosotros buscándonos. Dios solamente quiere, Dios dice, sabe, yo quiero obediencia, no sacrificios. Dios espera de nosotros una obediencia que esté basado diciendo, yo obedezco a Dios porque realmente amo obedecer a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este ejemplo que nos dejaste de este enfrentamiento con estos religiosos, estos fariseos. Tú demostrando el verdadero significado, el porqué de las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan buen Padre, en la cual nosotros confiamos, en la cual nosotros hemos entregado nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.